sea Jesús y María, ¿cómo está, Padre? Sea alabado Jesucristo y la bienaventurada Virgen María. Bien, gracias a Dios y a los corazones de Jesús y de María. ¿Y tú cómo estás, María Eugenia? Muy bien, por gracia de Dios, aquí feliz de verlo una semana más para que nos comparta una formación, estas formaciones que nos gratifican y nos llenan de tanto amor de la Virgen y además que nos van formando para ser mejores cristianos, mejores católicos, ¿verdad? Mejores hijos predilectos de Nuestra Señora. Amén. Cuénteme, Padre, ¿qué tema nos trae el día de hoy? Hoy vamos a hablar de la importancia del sacerdote en el plan que tiene la Virgen María en Medjugorje. Qué lindo, Padre. Me encanta. Le doy la palabra para que iniciemos, si quiere, con una oración. Claro, claro que sí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, único, sumo y eterno sacerdote, que estás intercediendo ante el Padre en el cielo sentado a la derecha. Gracias por interceder por nosotros y por esta conferencia. Danos tu espíritu para que podamos entender con ese don de entendimiento estos misterios de nuestra fe. Y tú, Virgen Santísima, Reina de la Paz, que has llamado a los sacerdotes tus hijos predilectos, intercede en este momento. Todo para gloria del Padre que vive por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, ¿me permite decir algo? Dime, La Santísima Virgen María nunca en estos 43 años ha hecho acepción de personas. Todos somos sus hijos. Pero la Virgen María, cuando habla de sus sacerdotes, dice mis hijos predilectos. ¿Qué me puede decir sobre eso? O sea, ¿cómo se siente usted? por esa razón ahora al hablar de sacerdotes, pues dije hijos predilectos. Sí, estoy claro con eso. La Virgen ama a todos sus hijos, pero tiene una predilección especial. Pues me viene a la mente que, claro, es que el sacerdote representa a Jesús. Es más, no solo lo representa. Cuando él ejerce el ministerio sacerdotal, es Jesús o es el vestido que Jesús usa. Entonces, evidentemente, la relación de la Virgen con Jesús es impresionante. Y ahora te hago una pregunta. ¿Sabes cuándo el Hijo de Dios se hizo sacerdote? María Bueno, Eugenia. padre, esas preguntas teológicas, ¿verdad? No son parte del guión. La verdad es que No, nunca pero te lo hago a ti para preparado, hacérselo a la gente, no, no es por ponerte ¿verdad? en prueba. Bueno, pues yo diría que en la última cena. No. Ahí instituye el sacramento del orden sacerdotal. Yo me acuerdo ahora de un obispo, Monseñor Uribe Jaramillo, de Colombia, muy carismático, que cuando él rezaba el Ángelus, en lugar de decir y el verbo se hizo carne, él decía y el verbo se hizo sacerdote. O sea que el Hijo de Dios se encarna y en el momento de la encarnación se hace sacerdote. Interesante. Y se hace sacerdote tomando el cuerpo y tomando la sangre de la Virgen María. Desde ahí es sacerdote, porque el Hijo de Dios, evidentemente la segunda persona de la Trinidad, exactamente se encarna para ser luego el Salvador, cargar toda la situación de los seres humanos y evidentemente en su humanidad viene la unción del Espíritu Santo, claro, unida a la divinidad para que sea el mediador, el sacerdote. Fíjese, en la historia siempre ha habido seres humanos que han tenido distintos nombres, que han sido las personas que han representado a los pueblos, a las naciones, a las religiones con la divinidad. Todavía hoy hay distintas religiones, ¿verdad? Unos los llamamos pastores, otros los llamamos padres o sacerdotes, otros los llaman maestros, ¿verdad?
y etcétera. Pero el único sumo y eterno sacerdote es Jesucristo. ¿Qué pasa? Habría que tomar aquí ahora la carta a los hebreos que habla mucho del sacerdocio, ¿verdad? Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Cuando Él se encarna en la Virgen María y dice, según nos refleja, no, lo dice la carta a los hebreos, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, ahí empieza Él ya a ser sacerdote. Entonces, de esa manera, Él viene con valor infinito por ser Dios, pero como ser humano para representar a todos los seres humanos para la salvación de la humanidad. De tal manera que es el pontífice. Pontífice es el puente entre el Padre y los seres humanos. No hay otro. Los demás eran símbolos, ¿verdad? El sacerdocio del Antiguo Testamento era un símbolo y era una manera también de conectar con la oración, la lectura de la palabra de Dios al pueblo con el Altísimo, con Yahvé. Pero es que Jesús ahora, al encarnarse, tomó a toda la creación y en su encarnación tomó a todos los seres humanos y a esos seres humanos vino a salvarlos, a nosotros vino a salvarnos. Y nos salva porque exactamente esa humanidad sufriente, esa humanidad que se dona, esa humanidad que luego es sacrificio sangriento, cruento, tiene un valor infinito por haberla asumido y tomado el Hijo de Dios, que por ser Dios, por eso todo lo que haga como hombre es realmente de valor infinito. Nos falta hablar mucho más de la eclesiología, pero también nos falta hablar mucho más de la cristología para que comprendamos mucho mejor el misterio de Jesús, que es el segundo misterio ciertamente de nuestra fe. Y fíjese que Jesús está ahora a la derecha del Padre y está intercediendo por nosotros, está mediando por nosotros, siempre, permanentemente, cada segundo, cada décima de segundo. Entonces Jesús, porque es el único sumo y eterno sacerdote, Él es al mismo tiempo, ¿verdad? Sacerdote, víctima y altar. ¿Por qué? Porque Él es el sacerdote que el Espíritu Santo ha ungido y además es la víctima porque se ofreció en el altar de la cruz para salvarnos y es al mismo tiempo el altar. La cruz se convierte en un altar. Entonces Jesucristo es único, sumo y eterno sacerdote. Solo Él es el sacerdote eterno, infinito. Pero Él en la última cena instituyó el sacerdocio ministerial. ¿Saben que hay dos tipos de sacerdocio? Hay un sacerdocio que se llama sacerdocio común de los fieles. ¿En qué sentido? Cuando una persona es bautizada, es injertada a Cristo. Y en ese momento es el sacerdote que utiliza dos óleos, el de los catecúmenos y al final el crisma, dice que el que es bautizado ahora va a ser profeta, sacerdote y rey. Profeta porque va a escuchar la palabra de Dios y la va a proclamar. Sacerdote porque ahora va a poder ofrecer sacrificios unidos al de Cristo, ¿verdad? Para que adquieran el auténtico valor. Y el sacerdote ofrece su vida. En la misa se dice, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y ofrecemos nuestra vida, el trabajo, el deporte, incluso una sana diversión. Le ofrecemos al Señor todo, está simbolizado en el vino, en las hostias y en la colecta que damos, para indicar también que ahí está nuestro propio sacrificio, que es el ganar también el pan con el sudor de la frente. Pero claro, ¿qué hacemos? Lo unimos al sacerdocio de Cristo. Por eso la misa es el sacrificio de Cristo y de la iglesia.
Nosotros somos iglesia. Y por eso hay el sacerdocio común de los fieles. Y hay el sacerdocio ministerial que representa a la cabeza que es Jesús. Es lo que llamamos en general los sacerdotes, los padres, ¿verdad? El orden sacerdotal, que ese sí solamente lo tenemos los obispos, los presbíteros y en otro grado los diáconos. El orden sacerdotal, entonces, tiene 3 grados. El episcopal, obispo, el presbítero, ¿verdad? El sacerdote que llamamos el padre, y el diácono. Los 3 son parte del ministerio sacerdotal. El cardenal no, ya es un título, ¿verdad? Y es un asesor del Papa. Incluso el hecho de ser Papa no es un nuevo grado sacerdotal. Por eso, para que sea Papa, si se escogiera, por ejemplo, un laico, tendría que ordenarlo sacerdote, ordenarlo obispo, porque el Papa tiene que ser obispo, evidentemente. Claro, en la costumbre que tenemos últimamente, pues como son los cardenales los que eligen, lo más probable es que el Papa sea un cardenal. Pero desde el punto de vista del derecho canónico, cualquier obispo puede ser también Papa. Cualquier sacerdote y cualquier laico varón mayor de 35 años pudiera también ser elegido Papa. No es fácil, pero es bueno saber también estas cosas. Entonces Jesús es el único Salvador. Y la salvación que Jesús mereció en la cruz, quiso dejarla luego en la iglesia, porque ¿cómo ahora nos encontramos nosotros con la salvación de Jesús? Si Él vivió hace 2000 y pico de años, si Él murió en Jerusalén, ¿cómo ahora, donde estamos nosotros y en este año 2024, podemos apropiarnos de la salvación de Jesús? Entonces Jesús instituye la iglesia, sumamente importante, y una sola iglesia, que es un vaso de barro, que es frágil, pero que contiene un tesoro muy grande, la salvación. Y esa salvación se nos da a través de los sacramentos. Jesús instituye los 7 sacramentos. Los hermanos separados solo tienen el sacramento del bautismo. Entre los sacramentos, Jesús instituye en la última cena, que anticipa, ¿verdad? En ese banquete, la entrega que va a tener el viernes de manera cruenta. Lo que pasa es que el jueves santo, en forma de banquete, de una manera incruenta, no sangrienta, porque no hay derramamiento de sangre, aunque sí está la sangre de Cristo, porque está su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Entonces, ahí Jesús, cuando instituye la Eucaristía, también instituye el sacerdocio y dice, hagan esto en conmemoración mía. ¿Cómo se puede hacer eso en conmemoración suya a lo largo de los siglos? Exactamente por los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y los colaboradores de los obispos, que somos los presbíteros. Dice que cuando un sacerdote es ordenado sacerdote, es para toda la eternidad. O sea, se le marca un signo, un carácter, un sello que no se le puede quitar nunca. Puede ser que el Papa en un momento dado reduzca a un sacerdote al estado laical, en el sentido de que no le permite ejercer su ministerio sacerdotal por X razones, pero siempre será sacerdote. Si, por ejemplo, aún cuando la iglesia le quita esa jurisdicción, si en un momento dado hay alguien que está agonizando y no hay un sacerdote, ¿verdad?, que tenga el ministerio actual, y hay un sacerdote, lo llamamos ex, pero no es, sigue siendo sacerdote, él puede confesar a esa persona y darle la absolución, porque sigue siendo sacerdote por siempre. Claro, en este ministerio sacerdotal, pues como decíamos, hay grados. Por ejemplo, solo el obispo puede administrar el sacramento para que sea ordenado un diácono o un sacerdote, solo un obispo. Si no, no hay ordenación. Por eso el obispo también es la persona apropiada para administrar el sacramento
de la confirmación, pero ese sacramento, con permiso del obispo, sí lo puede ejercer el sacerdote. El diácono pues, lee el evangelio, da la comunión, puede bautizar, puede también presidir el matrimonio, pero no puede confesar, no puede celebrar la misa, no puede dar la unción de los enfermos. El sacerdote, además, recibió también el día en que Jesucristo resucitó. Nos lo narra San Juan en el capítulo 20, ¿verdad? De su evangelio. Instituye también el orden sacerdotal que estaba instituido en cuanto a perdonar los pecados. A quienes los perdonen los pecados les son perdonados, a quienes se los retengan les son retenidos. Podemos decir que en el plan de Jesús, que es Dios, el sacerdocio es importante, es imprescindible para la salvación de la humanidad. Incluso los que no creen en el sacerdocio de otra religión se van a salvar también por lo que hizo Jesucristo y por la iglesia, aunque no pertenezcan plenamente a la iglesia, tienen una cierta pertenencia, como dirá el Concilio Vaticano II, pero exactamente se beneficia a cualquier persona de cualquier religión, de cualquier misa que celebre un sacerdote en cualquier parte del mundo. Y también de extender misericordia por el mundo entero. De tal manera que el sacerdocio es sumamente importante. Aquel que diga, yo creo en Dios, pero no creo en Jesucristo, no crees en Dios verdadero. O el que diga, yo creo en Jesucristo, pero no creo en la iglesia, pues estás fuera, porque Jesucristo fundó la iglesia como algo imprescindible e importantísimo. Y ahí a los sacerdotes. Creo que ahí doy la respuesta un poquito a lo que tú decías, María Eugenia, porque la Virgen llama a los sacerdotes, ¿verdad? Sus hijos predilectos. Y por eso Claro que sí. cuando uno va a Medjugorje, ve cómo los videntes le tienen un respeto impresionante al sacerdote. Y evidentemente el sacerdote es un ser humano como ustedes los laicos, a veces igual, a veces peor, a veces mejor, es débil, es pecador, también se tiene que confesar, pero ese fue el plan de Jesús, no que fuera pecador, sino que pudiera ser un instrumento de sanación. De tal manera que un sacerdote, Dios no lo quiera, aunque estuviera en pecado mortal, si él bautiza, ahí se hace presente Jesucristo. Si ahí absuelve, ahí se hace presente Jesucristo. Y si ahí dice la fórmula de la consagración, ahí se hace presente Jesucristo. Es increíble cómo el Señor hizo eso. No lo podemos entender. Por eso, una de las cosas más importantes es orar por los sacerdotes. Entiendo que el demonio hace unas tentaciones muy fuertes. Está escrito, herirá al pastor y se dispersarán las ovejas. Porque el demonio tienta mucho a la familia porque nos da origen a la vida y él viene para robar y matar. Y de ahí viene toda la cuestión del aborto, la ideología del género, un montón de cosas. Pero también ataca el demonio al sacerdote, porque es el que nos transmite la vida divina, la vida sobrenatural. Entonces, usted vaya a la misa con el sacerdote que usted quiera. Ah, me gusta más cómo celebra la misa. Muy bien. Pero si no hay otro sacerdote, vaya con el que hay, porque ahí va a estar presente Jesucristo. Porque usted no va por el sacerdote que está humano ahí, va por Jesucristo, sumo, único y eterno sacerdote. Es muy conocido que la Virgen dijo en una ocasión, yo bendije los objetos religiosos. Saben que cuando hay una aparición de la Gospa, la Virgen, ella bendice los objetos religiosos que están ahí y también a la gente. Dice, ahora háganlo bendecir por un sacerdote, porque cuando lo bendice un sacerdote, lo bendice mi Hijo Jesucristo. Y me llama mucho la atención, porque la Virgen ha pedido que se ore mucho por los pastores. Entre las peticiones, acuérdense, pide orar por la paz, orar por los que no han experimentado el amor de Dios, orar por la familia, orar por los enfermos, orar por las almas del purgatorio y orar por los pastores. En una ocasión dijo que se orara más de la mitad de las plegarias por los pastores. Dice que Medjugorje ha dicho a la Virgen que ella no puede llevar a cabo la misión que tiene con sus apariciones sin el sacerdote. Y hay una frase que es importantísima. La Virgen ha dicho, los sacerdotes no necesitan que ustedes los critiquen,
necesitan que oren por ellos. ¿Saben? Decía San Juan Bosco que la bendición más grande que puede tener una familia es tener un hijo sacerdote. Lo creo por mi propia familia, bueno, don Bosco decía eso y yo como me formé en la congregación salesiana, pues lo aseguro que realmente esa es la verdad. Entonces tenemos que amar al sacerdote, valorar al sacerdote. No vamos a amar la debilidad, la fragilidad, no vamos a amar un escándalo o un pecado que cometa un sacerdote, sino amamos porque el sacerdote es el instrumento que Jesucristo ha querido hacer para traernos la salvación. Y por supuesto que hay millones de sacerdotes santos, muchos los ha canonizado la iglesia, muchísimos sacerdotes buenos. Hoy actualmente, bueno, tengo el número exacto, pero somos un poquito menos de medio millón de sacerdotes en el mundo. Tristemente ha habido un poquito menos de un 2% de casos de escándalo en sacerdotes. Y hay personas que dicen, hay un sacerdote que hizo esto, ya no creo en Dios. ¿Por qué no va a creer en Dios? Si Jesucristo instituye al sacerdocio y evidentemente que el sacerdote dará cuenta a Dios de sus obras. Entonces, lo que hay que hacer es orar por el sacerdote. Él dará cuenta como yo daré cuenta a Dios también de mis obras. Por eso necesito también que ustedes oren por mí. Y hay que orar para que tengamos abundancia de vocaciones y sacerdotes santos. Un sacerdote santo es lo más grande que hay en el universo después de la Eucaristía, que es Jesús, ¿verdad? Entonces, y toda comparación es odiosa. No hay nada más importante que un sacerdote, más que un médico, parece mentira. Médico ayuda al cuerpo, pero que sacerdote de las almas. No es que va uno en contra del otro, no. Más que un militar, más que un abogado, más que con todo el respeto de María Eugenia, que es abogado, más que cualquier trabajo que pongamos, el sacerdote está trabajando en el reino de Dios. Y cuando ejerce el ministerio, se hace presente Jesucristo y la iglesia entera. Tiene un poder muy grande. Fíjense que si un sacerdote le está dando consejos a alguien que se confiesa, Jesús de alguna manera se hace presente ahí y él acoge también hasta lo que el sacerdote está diciendo. Una vez decía a Santa Margarita María de Alacoc, porque ella le dijo, mira, mi director espiritual me dijo que hiciera esto y tú cuando te has aparecido me habías dicho que hiciera esta otra cosa. Y Jesús le dijo, pues no me obedezcas a mí, obedezca al director espiritual, porque él está obrando en mi nombre. O sea que es impresionante. Voy a leer un mensaje que dio la Virgen esta semana pasada a través de Iván. Es un mensaje, digamos, extraordinario. Queridos hijos, hoy quiero llamarlos de manera especial a que oren por mis amados hijos, por los sacerdotes, para que prediquen de una manera sencilla la palabra viva del Evangelio, para que su camino sea el camino de la santidad, para que en este tiempo den testimonio como nunca antes, para que sean portadores de mis mensajes como nunca antes, sin miedo, sin temor. Gracias, queridos hijos, por haber respondido también hoy a mi llamado. Qué mensaje tan sencillo, pero al mismo tiempo, qué mensaje tan hermoso. Yo me acuerdo que cuando conocí a Iván en el año 1990, 91, le pregunté, ¿qué pide la Virgen a los sacerdotes? Y me acuerdo que dijo, la Virgen dice a los sacerdotes que hablen con sencillez a los hombres, a los seres humanos. Me pareció tan bonito porque muchas veces hablamos un montón de cosas, pero no siempre damos a entender la palabra de Dios a la gente para decirla con la sencillez que debiéramos decirla nosotros también. Me recordaba en este momento, al empezar, María Eugenia, que se lo agradezco muchísimo, que una de las videntes, Mirjana, en un momento dado, pues habló más o menos de esta manera, no es entre comillas. Decía, hay en este plan de la Virgen tres etapas, tres momentos, tres tiempos. Uno, el tiempo de gracia, que es el que estamos viviendo ahora. Segundo, el tiempo de los secretos, cuando se revelen los 10 secretos. Y tercero, el triunfo del Inmaculado Corazón de María.
Hoy tenemos que aprovechar el tiempo de gracia. Pero decía Miriana que el sacerdote, los sacerdocios, el sacerdocio, los sacerdotes, en el plan de la Virgen, que lo había dicho la Virgen, son imprescindibles. O sea, somos imprescindibles como orden sacerdotal. Y digo, los sacerdotes son puentes entre, digamos, el primer tiempo, el tiempo de la gracia y el tiempo de los secretos. En este momento yo estoy siendo un puente para ustedes. Estamos en tiempo de gracia. Todas las formaciones que tratamos de dar, las conferencias, los retiros, los congresos, los eventos, son para vivir el tiempo de gracia, para vivir en santidad, para seguir la conversión. O sea, estamos siendo puentes con ustedes. Me encanta cuando veo que hay 500 sacerdotes. Una vez celebré con 800 sacerdotes en Medjugorje. Es una alegría inmensa. Lleven sacerdotes a Medjugorje. Oren por los sacerdotes. Un sacerdote que cambie y un sacerdote también que camine en santidad lleva muchas almas al cielo. Es importantísimo. Y bueno, el segundo puente, o segundo momento que es puente también, que no sabemos en este momento, es cuando ya se sepan los secretos y se nos prepare para el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Pues bueno, no sabemos si en ese momento nosotros estaremos ahí. Pues solo Dios sabe porque no sabemos el tiempo y la hora de Dios. Pero me imagino que muchos de ustedes sí estarán. Si estaré yo o no, pues no lo sé. Pero ciertamente es importante eso. De tal manera que el orar por los sacerdotes, en estos días me decía una señora, me escribió y no se lo he agradecido todavía. Hace poco me decía, padre, voy a hacer de nuevo ayuno a pan y agua. Y me dijo, hice ya 6 veces ayuno a pan y agua, 40 días y 40 noches. Pero ahora, este que voy a empezar, lo voy a hacer por la santificación de los sacerdotes. Qué cosa tan hermosa. Y sabe otro detalle que es muy sencillo. Esto es como experiencia de quien les está hablando. Mientras voy a decirles esto, estoy buscando también otro detallito. Yo tengo un mensaje, padre, que me pareció bien importante, si me Sí, permiten, mientras busca la información. La yo Virgen, estaba buscando el que tú me habías enviado. sí, Si lo tienes el a 2 de mano, octubre, si sí, lo el 2 tienes de a mano, octubre, prepáralo y dice un segundito. Así hacemos entre los dos. Mira, cuando una persona, o escuchen esto, cuando una persona habla mal de un sacerdote, aunque sea verdad el mal que está hablando, no recibe bendición del Señor. Va a tener una secuela mala en su vida. Yo me acuerdo ahora una escena del Padre Pío de Pietrelcina. Fue un señor a hablar mal del obispo y lo agarró a golpes el Padre Pío, el Padre Pío a esa persona que luego se convirtió, claro. Dijo, ¿cómo vas a venirme a mí a hablar mal del obispo? ¿Y cómo podemos ir a hablar mal a alguien, de un sacerdote? No podemos hacerlo. No deberíamos hacerlo de nadie, ¿eh? Porque el Señor nos dice que no juzguemos y que no condenemos, no hablemos mal de nadie, pero hablar mal de un sacerdote le trae secuelas negativas a una persona. Y oigan bien, cuando una persona habla bien de un sacerdote, ama a un sacerdote, quiere a un sacerdote, ora por un sacerdote, Dios bendice esto, bendice a esa persona, bendice a su familia. Por eso, muchas veces las comunidades también tienen el sacerdote que se merecen, porque de pronto lo juzgamos, lo condenamos, no pensamos que es una persona que también va al baño, que también tiene dolor de cabeza, que de pronto tiene una limitación por una enfermedad y bueno, es un ser humano. Sin embargo, es un ser humano que contiene exactamente el sacerdocio mismo de Jesucristo cuando lo ejerce. Bien, dame eso que me estabas proponiendo ahora bueno, a todos nosotros, por favor. bueno, ay, disculpe. No, nada de No, disculpa, al contrario. en serio esto de criticar a los sacerdotes es verídico. Cuenta una anécdota que en una ocasión San Francisco de Asís, en una de esas misiones,
en las que él visitaba ciudades y pueblos, iba por ahí, y de pronto a él se le acercaron y para empezarle a hablar mal de un párroco. Y entonces le dijeron que bueno, San Francisco se arrodilló y besó las manos del sacerdote y le decía, todo lo que sé y lo que quiero saber es que estas manos son las que me dan a Jesús. Y eso fue una gran lección para quienes estaban criticando a los sacerdotes, pues nosotros a veces pues tendemos a eso de criticar como fieles y eso pues le desagrada totalmente a nuestra Santísima Madre. Ella en el mensaje del 2 de octubre del 2010, eh, o sea, solo voy a leer el extracto, ¿verdad? Sí, claro. Referente a lo de este tema. Dice que solo al lado de sus pastores su corazón triunfará. Y eso definitivamente como fieles, ¿verdad? Nos conlleva una responsabilidad grandísima no solo de no criticar, sino que también colaborar en la obra del Señor, ¿verdad? Porque a veces hay sacerdotes que están solitos, que necesitan apoyo como fieles. Sí. Nosotros tenemos que siempre, después de ir a Medjugorje, una de las primeras cosas que uno debe de hacer es aquí estoy a mi párroco, ¿verdad? Tuve una experiencia importante en mi vida de conversión y quiero venir a servir a esta parroquia. Y de esa manera es como el párroco empieza también a abrirse a Medjugorje, porque nosotros llegamos con humildad a servir y luego se va abriendo poco a poco las puertas pues, para que podamos hacer grupos de oración y también apoyar en todo lo que la Virgen nos pide, pues, eh, con el párroco y con los sacerdotes. Una de las cosas bien importantes también que a mí me ha impactado en un mensaje que me llegó, padre, que me súper enterneció el corazón, porque obviamente yo siempre he orado para que uno de mis hijos sea sacerdote, ¿verdad? Sí, Pero sí. esto me conmovió hasta las lágrimas y no sé si es verdad, pues, pero dicen que cuando la mamá de un sacerdote fallece, dicen que la primera estola que se le impone como sacerdote en el momento de su ordenación, se la envuelven en las manos de la mamá como signo de que ella va a llegar al cielo a presentar a ese corazón sacerdotal que ella formó desde su vientre y pues educó en la fe. Y eso me pareció súper tierno, padre, hasta que se me Es quiebra la costumbre voz. en algunos países, en algunas partes, sí, sí. Qué hermoso Y eso. también el paño que se le da al sacerdote que se le junta, o sea, en las manos, porque se ungen, también se le da a la mamá también ese mismo paño, sí. O al papá también. Sí, sí, sí. Por eso, Fíjate, renovar nuestro compromiso para orar, ¿verdad? También no solo por los sacerdotes que conocemos, el que nos bautizó, el que nos confirmó, el que, ¿verdad? El que está siempre con nosotros asistiéndonos, sino que también orar como familia para que también salgan de nuestra familia órdenes sacerdotales, religiosos, misioneros, lo que Dios quiera, ¿verdad? También así es. matrimonios santos. Fíjate, tengo aquí algo que tú me enviaste que no dice ahí de quién es de 1677. Dice, una vez, cuando tenía cierta duda que se había despertado en mí poco antes de la Santa Comunión, de repente se presentó nuevamente el serafín con el Señor Jesús. Dice, yo sin embargo pregunté al Señor Jesús y sin recibir la respuesta dije al serafín, ¿me confesarás? Y él me contestó, ningún espíritu en el cielo tiene ese poder. O sea, fíjate Santa que, Faustina, pero Santa Faustina, el numeral sí, 1677. pero lo nombra de alguien, pero es de 1600, en 1677 no es un Es el año, numeral del diario es el numeral, y muchas gracias. sí, 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 sí. sí, hablabas antes en el numeral 331. Gracias, gracias. Gracias por la corrección. Ahora,
fíjese que ni la Santísima Virgen María puede perdonar los pecados, ni siquiera la Virgen María puede celebrar la misa y cambiar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso, si el demonio pudiera lograr una cosa, quisiera quitar la Eucaristía del mundo. Por eso, tengamos, hermanos, un gran amor a los sacerdotes. Nunca luchemos en contra de alguno de ellos. No tratemos de quitarle la vocación a alguno de ellos. Es un misterio y es un plan maravilloso de Dios. Oren también por nosotros, y en este caso por mí, ¿verdad? Para que pueda también serle fiel al Señor y caminar en la santidad que Él pide. Luego hay un montón de mensajes de la Virgen. Dice, les pido que recen para que los corazones de los sacerdotes no vacilen y conserven la fe en el pueblo. Recen por los sacerdotes para que la unión entre mi hijo y ellos sea lo más fuerte posible, de forma que sean una sola cosa. Recen por las vocaciones en la iglesia para que mis sacerdotes tengan una fe fuerte. No les estoy diciendo las fechas para no saturarlos. Recen y ayunen para que reine la paz entre los sacerdotes. Ese fue un mensaje extraordinario. Les invito a rezar por la unidad de mi iglesia, de mis sacerdotes. Bien, vamos a pedirle a Dios entonces que nos ayude a valorar también Medjugorje con esta situación tan hermosa de orar de ahora en adelante por los sacerdotes. Lo pide la Gospa. Es importante, mire, ustedes se van a dar cuenta en algún momento dado, los que vivan ahí todavía, que espero que ojalá seamos todos, cuando vean los secretos y cuando estemos en ese paso de secreto al triunfo del Inmaculado Corazón de María, se van a dar cuenta de la importancia que tiene el sacerdote. No daremos abasto. Probablemente habrán kilómetros de fila para buscar un sacerdote que confiese por la cantidad de conversiones que van a haber en ese triunfo del Inmaculado Corazón de María. Entonces, vamos a pedir al Señor que nuestros sacerdotes sean abundantes, sean santos, tengan una gran sabiduría, una gran fuerza y una gran protección también de la Santísima Virgen María. Y pues quisiera concluir con una eh, oración que también me la mandó María Eugenia de Santa Teresita del Niño Jesús. ¿O quieres hacerla tú? ¿La tienes a mano? Sí, padre. Porque es mejor que la hagas tú. Así entro yo también en Bueno, voy esto. a hacer De las Santa veces de Santa Teresita del Niño Teresita. Jesús, la va Sí, buscando. Es una oración por la santificación de los sacerdotes. aquí la Hazla tengo, padre. despacio para que los que están oyendo pues la puedan interiorizar. Claro que Ánimo. sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra la obra divina de salvar a las almas. Protege a tus sacerdotes, especialmente al Padre Inocencio Llamas, y a todos los sacerdotes que colaboran también en esparcir el mensaje de Nuestra Señora en toda Latinoamérica y Iberoamérica. Ponlos en el refugio de tu sagrado corazón. Guarda sin mancha sus manos consagradas, que a diario tocan tu sagrado cuerpo, y conserva puros sus labios teñidos con tu preciosa sangre. Haz que perseveren puros sus corazones, marcados con el sello sublime del sacerdocio, y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. Aumenta el número de tus apóstoles, y que tu santo amor los proteja de todo peligro. Bendice sus trabajos y fatigas, y que como fruto de su apostolado obtenga la salvación de muchas almas, que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el cielo. Amén.
Gracias, María Amén, Eugenia. Padre. Les doy la bendición, pero les quiero pedir, hagan viral esta conferencia, porque se necesita que se valore al sacerdote, que se ore por los sacerdotes. Mándeselo a los sacerdotes para que vean también que se está orando por ellos y también a las personas de iglesia. Es sencilla el mensaje, pero realmente es lo que la Santísima Virgen también ha dado. Y bueno, queremos pedir eso también en este mes de julio, donde se está honrando a la sangre de Cristo, ¿verdad? Acordémonos que el sacerdocio de Jesús fue derramar su sangre para salvarnos de nuestros pecados. Esa sangre que tomó de la Virgen, ¿verdad? Que asumió y ahí en ese momento se hizo sacerdote. Recen mucho también a la sangre de Cristo que tiene un gran poder, ¿verdad? Y que saben que en la hostia consagrada está presente la sangre de Cristo, no solo en el cáliz. En la hostia consagrada está Jesús con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Les bendigo, les agradezco. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si Dios quiere, Amén. hasta la próxima semana. Muchas gracias, Padre Inocencio. Gracias a vos, gracias.